Hola, ¿qué tal? Vamos a la sexta sesión, que será la introducción a la gramática latina, y nos metemos de lleno con la primera declinación. Vamos a tratar de hacerlo de la forma más sencilla. Realmente no es complejo, solamente tenemos que recordar algunas cosas que hemos visto y que conocemos de la gramática en castellano, y bueno, entenderemos de esta forma y a través de estos conceptos cómo es el desarrollo de la gramática en latín. Primera cosa entonces, en latín existen tres géneros, el género masculino, femenino y neutro. Y ponemos un ejemplo. Puer, que significa niño, es masculino. Puella es femenino y templum es neutro. Lo que significa entonces que habrá muchos sustantivos masculinos, muchos sustantivos femeninos y muchos sustantivos neutros. Nosotros en castellano ya no manejamos este tipo de sustantivos porque la mayoría de los sustantivos neutros fueron absorbidos o siempre fueron masculinos en el castellano, ¿verdad? Sin embargo, tenemos algunos, sobre todo en los artículos, el artículo lo, que es neutro, lo mejor del día, lo cansado del trabajo, no me creo lo que dices. Y también indica entidades más abstractas, lo comido, lo barato, sale caro, has visto lo de ayer, en donde no hay una determinación si es femenino o masculino, entonces lo entendemos como neutro, ¿sí? Bueno, pero en latín explícitamente los sustantivos pueden ser de tres formas, o masculinos, o femeninos, o neutros. En latín existen dos números, el singular y el plural, igual que en español. Las niñas, la niña, entonces será singular o plural. También en español lo manejamos. En latín se declina. Decimos que el latín es una lengua flexiva. Y vamos a entender más adelante por qué razón decimos que es flexiva. El griego es una lengua flexiva, el alemán es una lengua también con flexiones, el castellano no es flexiva, aunque la academia marca como lengua flexiva. Pero vamos a ver, estudiando latín, vamos a descubrir si realmente el castellano también es lengua flexiva. Bueno, ¿y qué se declina en el latín? En el latín se declinan los sustantivos, los adjetivos, los pronombres personales y los participios. No me detengo en esto porque ya sabemos todo esto en razón también del castellano, que es similar, ¿sí? Entonces nada más entendemos que en latín se declinan sustantivos, adjetivos, pronombres y participios. Nosotros estaremos trabajando sobre todo con sustantivos y adjetivos. No nos meteremos tanto a trabajar con pronombres y participios, pero que sepamos que también se declinan. Los verbos no se declinan, los verbos se conjugan. Bien, vamos entonces a visualizar esta estructura que nos va a ayudar a entender, nos va a meter al tema más importante dentro del estudio de latín, que es el caso. Primero, observemos la estructura del español, que conocemos perfectamente. Sujeto, complemento preposicional del nombre. Quizá esto es un tanto complejo, lo explico más adelante. Objeto directo, que sabemos perfectamente qué cosa es. Objeto indirecto dentro de una oración. Los circunstanciales de modo, lugar, tiempo. Intercesión o llamada. Esto se utiliza en el español, en los diálogos, en la poesía, en ese tipo de estructuras gramaticales y lo explicaré más adelante. Aquí de alguna manera les estoy diciendo qué cosa es, pero lo vamos a ver con detenimiento en unos segundos más. Ok, entonces entendamos lo siguiente. Esta es la estructura en español. Sujeto, el sujeto en la estructura de latín se llama nominativo. Nominativo. El complemento preposicional de nombre se llama genitivo. El objeto directo en latín se llamará acusativo, el objeto indirecto se llamará dativo, el circunstancial, todos los circunstanciales de modo, lugar y tiempo se llamarán ablativo y la intercesión o llamada se llamará vocativo. ¿Ok? Y vamos entonces, aquí hay algunos ejemplos, pero lo vemos con más claridad en las siguientes diapositivas. El sujeto se denomina en latín nominativo. El sujeto en latín es nominativo. Y designa una realidad, persona, cosa, animal, entidad abstracta. Ya sabemos cómo es. Se dice, es de quién se dice algo. Y tiene género y tiene número. La niña corre en la pradera. Sujeto, la niña. Las niñas lavan la ropa. Sujeto, las niñas. Género femenino, el primero será entonces
singular, el segundo será plural. ¿Ok? Creo que no nos detenemos tanto en esto. Interjección o llamada. En latín se llama vocativo. ¿Qué cosa es? Entonces, la interjección o llamada es el nombre con que nos dirigimos a una persona. Se utiliza sobre todo en diálogos, conversaciones, poesías. Es la exaltación de una expresión. Y sobre todo, entendamos que es en los diálogos. Vamos a poner unos ejemplos para que quede más claro. Cuando yo digo, cariño, ven aquí, me estoy refiriendo a una persona, le estoy hablando directamente a alguien. Por esa razón, cariño será intercesión o llamada o bien vocativo. Siempre hay una coma y siempre está, perdón, siempre lleva una coma y siempre está separado por dicha coma, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, aquí tengo una oración. José ha llamado a su cena. Es una expresión, es una oración normal. José ha llamado a su cena, que tal vez no tiene tanto sentido porque le falta todo un contexto. Sin embargo, si yo digo José ha llamado a su cena, entonces me estoy dirigiendo a José. Por lo tanto, este José es vocativo o pertenece a esta llamada. En este caso, José es sujeto, no es vocativo, no es una llamada. O bien pudiera decir lo siguiente, José ha llamado, coma, a su cena. En este caso, Azucena está siendo vocativo, está siendo llamada, ¿verdad? Está jugando este rol dentro de la estructura gramatical. Pablo sube a la casa, lo mismo. Pero si yo digo Pablo sube a la casa, entonces Pablo aquí es vocativo. En este solamente será sujeto de una expresión que estoy proponiendo. José está loco. Si yo digo José está loco, entonces estoy en un diálogo con José. Esta expresión José será parte del vocativo o llamada. Te estaba buscando, Carlos, para decirte que no vengo a clases. Te estaba buscando, Carlos, para decirte que no vengo a clases. Como pueden ustedes observar, entonces, la intercesión o llamada es precisamente esa relación dialogal. Se utiliza en los diálogos o en las conversaciones. Sí, tengo que decirte, Astrid, que me gustas, corazoncito. Astrid, como corazoncito, entonces tendrán esta relación de llamada o vocativo, como se conoce en latín. Claro que sí, campeón, ¿verdad? Este campeón entonces tendrá esta expresión de vocativo o llamada. Entendemos entonces que es interjección o llamada, que en latín se conoce como vocativo. Vamos a hablar del objeto directo. Y el objeto directo en latín se dice que es el acusativo y cumple la misma función que el objeto directo. Entonces, recibe la acción del verbo directamente, puede ser cosa o persona. Decimos, nosotros contestaremos un examen el viernes. ¿Qué contestaremos? Un examen. El verbo contestaremos, ¿verdad? El que sufre la acción del verbo inmediata es precisamente el sustantivo examen. Contestaremos un examen el viernes. ¿Qué contestaremos? Un examen. ¿Cómo descubrimos el objeto directo? Precisamente a través eh, de estas preguntas que también se relacionan mucho con la voz pasiva, ¿verdad? Llevaré a mi novia y a su mamá de shopping a Laredo. La pregunta, ¿a quién llevaré de shopping? ¿Quién está sufriendo la acción del verbo? Mi novia y su mamá. Conquisté a Mónica con flores, cantos y poemas. ¿A quién conquisté con flores? El verbo conquisté. Bueno, Mónica entonces será el objeto directo de la oración. Vacuné a mi perro contra el moquillo y la rabia. ¿A quién vacuné contra el moquillo? A mi perro. ¿Qué es el objeto directo? Entonces, el objeto directo es precisamente el sustantivo que es directamente afectado por el verbo de la oración. La afectación es directa y bueno, entonces reconocemos. El objeto directo puede ser una cosa, animal, persona que recibe la acción del verbo. Ya lo hemos dicho. Entonces, el objeto directo en latín se llama acusativo. Vamos a hablar ahora del objeto indirecto que reconocemos como dativo. Dativo, objeto directo es dativo. Y es muy interesante también, y ya lo sabemos en español, recibe la acción del verbo pero de forma indirecta.
Suele ser persona, puede ser cosa, etc. Por ejemplo, la madre hizo una tortilla a sus hijos en la cena. Observa aquí el verbo es hizo. ¿Qué hizo? Una tortilla. Una tortilla será objeto directo. Pero hay una afectación indirecta a quién? A los hijos. Por lo tanto, a sus hijos es objeto indirecto. En latín decimos que es dativo. Javier compró flores para Josefina, el mismo ejercicio. Compró es el verbo, la afectación directa, objeto directo, flores, objeto indirecto será para Josefina, que es dativo. ¿Para quién? Para Josefina. El director subió el salario a los maestros del Costa Rica. Bueno, subió el salario será el verbo, ¿verdad? Y el objeto indirecto será a los maestros del Costa. Voy a devolver el libro a la biblioteca del Estado el próximo fin de semana. Lo mismo, devolver será el verbo, el objeto directo el libro, objeto indirecto a la biblioteca del Estado, que sufre una afectación indirecta del verbo. Bien. Preguntas que nos pueden ayudar a descubrir cuál es el objeto indirecto. ¿Quién se ve beneficiado con la acción del verbo? ¿A quién o para quién? ¿A quién o para quién? Seguimos adelante. Circunstancial, lo conocemos como ablativo. En latín, circunstancial será ablativo. Y bueno, ¿qué son los circunstancial? Bueno, pues todas las circunstancias que se desarrollan en la oración. Señalan circunstancias semánticas de tiempo, lugar, modo, al verbo del que es complemento. La madre hizo una tortilla a sus hijos en la cena. ¿En dónde? En la cena. Javier compró flores para Josefina con su tarjeta de crédito. Es circunstancial. Enmarcan todas las circunstancias de la oración. La niña corta rosas del jardín con sus tijeras. Voy a devolver el libro a la biblioteca del Estado el próximo fin de semana. Circunstancial, entonces, es las circunstancias de modo, de tiempo, etcétera, y responde precisamente a el escenario donde se desarrolla la oración. ¿Cuándo? ¿Con quién? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Para qué? Circunstanciales. Esto en latín es ablativo, ¿sí? Es ablativo. Tengamos muy en cuenta estas letritas y estos conceptos abajo de nuestros términos gramaticales. Complemento preposicional del nombre en latín es genitivo. Complemento preposicional del nombre en latín se expresa como genitivo. ¿Y qué cosa es? Es un sintagma preposicional que complementa la significación del núcleo de un sintagma nominal o sustantivo. Bueno, se escucha medio rimbombante, pero no, realmente no es tan complejo. Vamos a decir, en el latín nos va a ayudar mucho la preposición de, sin embargo, no tenemos que confiarnos de todo. Y ahorita explico por qué razón. Cuando se es un complemento preposicional del nombre, pongamos atención, vivo en casa de mis padres, de mis padres. Atención aquí, antes de la expresión de mis padres hay un concepto o un sustantivo. Un sustantivo que está de alguna manera determinando o que está siendo determinado, ¿verdad? O está recibiendo información consecuente de la siguiente expresión. Vivo en casa. ¿De quién es la casa? Es de mis padres, de mis padres. Entonces hay una información complementaria de este sustantivo, ¿sí? Solo si la preposición de proviene de un nombre, como estoy diciendo, de un sustantivo, entonces será complemento preposicional del nombre. De no ser así, no es complemento preposicional del nombre. Por ejemplo, digo, vengo de Guadalajara. Aquí, de Guadalajara, no es complemento preposicional del nombre, es un complemento circunstancial de procedencia. Por lo tanto, no es complemento preposicional del nombre, no podría ser genitivo. Atención, ¿cuál es la diferencia? Debe de haber entonces un sustantivo anterior de quien estoy recibiendo información complementaria. ¿Ok? Aquí está un verbo. Entonces, por lo tanto, esta expresión, esta preposición de, no es un genitivo. ¿Sí? Si yo digo el león de África es un animal feroz, de África, el león de África, aquí está este sustantivo, ¿sí? De aquí, entonces, sí estoy recibiendo información,
Por lo tanto, este sí será un complemento preposicional del nombre. En latín será un genitivo. Es importante observar esta diferencia. Bueno, en ese sentido, la preposición de regularmente nos remitirá a genitivos, pero no siempre, como vimos el ejemplo de aquí. Seguimos adelante. Vamos a ver entonces, en esta introducción al estudio del latín, ya que entendimos esas 6 formas dentro de la gramática en castellano y latín, con sus respectivos nombres en latín, vamos a ver la siguiente oración. El artesano de Tonalá hizo macetas rojas para las señoras del pueblo en invierno. Oh, el artesano. Ok, vamos a ver. El artesano, entonces, ¿qué cosa sería? El artesano sabemos que es sujeto. De Tonalá, este es complemento preposicional del nombre. ¿Por qué? Porque estamos dando una información, ¿verdad? Por lo tanto, decimos complemento preposicional del nombre. Hizo es el verbo. Macetas rojas. Aquí está el verbo, inmediatamente este será el objeto directo. ¿Qué hizo el artesano? Macetas rojas. ¿Sí? ¿Para quién las hizo? Objeto indirecto para las señoras. Aquí volvemos a encontrar un complemento preposicional del nombre. Aquí circunstancial o complementos, ya lo habíamos visto. Intercesión o llamada, que será o el artesano. Y aquí nos está faltando este complemento preposicional del nombre para las señoras del pueblo. Repito, sujeto el artesano, complemento preposicional del nombre, de Tonalá, el verbo normal, el objeto directo, que será precisamente quien recibe la acción directa del verbo, macetas rojas, para las señoras, objeto indirecto. Aquí tenemos otro complemento preposicional del nombre, del pueblo, cuando las hizo, circunstancial en invierno. Y esta es intercesión o llamada. ¿Ok? Caso. Vamos a ver más adelante qué es el caso. Las formas de llamar las partes de la oración en latín. Lo dejamos aquí. Nos quedamos con estas expresiones de las formas gramaticales en castellano. En latín, ¿cómo es? Bueno, si decimos que este es el sujeto, entonces será el nominativo en latín. Este será genitivo. De Tonalá será genitivo en latín. El verbo normal, macetas rojas. Decimos que es el objeto directo. En latín será acusativo. Para las señoras, objeto indirecto, le vamos a llamar dativo. Eh, Ablativo circunstancial, vocativo o el artesano. Y aquí hay otro genitivo porque es el complemento preposicional del nombre. Entonces, observen cómo hicimos el cambio de la expresión del castellano al latín. Esto es importantísimo que lo entendamos, es muy importante, porque dependiendo del oficio que desempeñen las palabras dentro de la oración, entenderemos cuáles son los casos. Y precisamente estos son los casos: genitivo, nominativo, ablativo, acusativo, vocativo, dativo. Estos son los casos. Decimos el verbo no es caso porque el verbo se conjuga, ¿verdad? Y solamente existen 6 casos, ¿ok? Vuelvo a repetir, la forma o el oficio de las palabras que desempeña la palabra dentro de la oración nos hará referencia al caso que es. Vamos a verlo, vamos a verlo. Vamos a poner un ejemplo. Entonces, ¿qué cosa es el caso? El caso es el oficio que desempeña la palabra en la oración, como lo dije hace unos minutos, hace unos segundos. Los casos se emplean para diferenciar las categorías sintácticas de una oración. Tengo esta primera oración. La niña ama al marinero. Es una expresión muy simple, muy sencillita, pero nos va a ayudar a entender cómo se hace entonces una traducción al latín. En latín se dice, puella nautam amat. Y estamos diciendo, la niña ama al marinero. Puella nautam amat. Aquí, puella, la niña, que significa la niña, es un nominativo, es decir, es sujeto en español. Nominativo femenino singular. Nominativo femenino singular. Puella, aquí está, puella. Nautam, nautam, es marinero, significa marinero, de ahí viene la palabra náutica, nautam. El caso es acusativo masculino singular, ¿sí?
nautam. Y por último, amat, que ya entendemos y lo dije hace un momento, que no es un caso, es un verbo. El verbo se conjuga, no se declina. Verbo presente, segunda persona del singular. ¿Ok? Entonces, estos son los casos, estos son los casos. Pero está pasando algo sumamente interesante, porque mira, observen por favor. Yo digo, la niña ama al marinero, y aquí solamente tengo puela, nautam, amat. Hay cosas interesantes en la oración latina. ¿Qué cosa interesante es? Pues que no hay artículos ni pronombres. Ajá. Sería la expresión en castellano, si fuera literal, diríamos, niña ama marinero. Nuestra expresión es distinta. Nosotros decimos, la niña ama al marinero. En latín no hay artículos. ¿Sí? Entonces, por eso la expresión es puella, nautan, amat. Por eso la importancia del caso, porque el caso va a determinar el oficio que desempeña cada palabra dentro de la oración. Vamos a observar esto para entenderlo mejor. Vamos a utilizar los mismos sustantivos, marinero, niña, y el mismo verbo, pero acomodados en diferente función. Aquí entonces marinero es sujeto y a la niña sería el objeto directo, ¿sí? Entonces tendríamos la oración de la siguiente forma. Nauta puelam amat. Nauta puelam amat. Observa entonces qué interesante, porque aquí nautam, la terminación es AM, y aquí, siendo entonces o jugando otro oficio, la terminación será A. Nauta, nautam. Ajá. Esa es la diferencia. Puela, puelam. El verbo permanece igual porque dijimos que el verbo no se declina, el verbo se conjuga. ¿Sí? Tenemos entonces nauta, nominativo, masculino singular, por esa razón es nauta. Puelam, que sería acusativo, femenino singular, y por lo tanto es puelam, ¿sí? La terminación es puelam, am. Y amad, que es el verbo, igual, lo mismo. Y pasa el mismo fenómeno, los artículos no funcionan en latín. Eh, Entendemos entonces qué es el caso, el oficio que desempeña la palabra en la oración. Dependiendo de dónde se encuentra la oración, será el caso. ¿Ok? Pero hay otra situación interesante aquí. Puenla nautam amat. La oración no está acomodada de la misma forma, porque aquí diríamos nosotros, niña, marinero ama. Niña, marinero ama. Hay algo interesante. Bueno, es que en el latín se utiliza una forma gramatical muy interesante en donde el verbo se manda siempre al final. El verbo se manda al final y eso se llama hiperbatón. Lo explicaremos más adelante con más calma, pero que sepamos que esta expresión es propia del uso de la lengua latina. Nosotros en castellano también lo usamos cuando decimos, voy a comer a la casa de mi madre. A la casa de mi madre, en la casa de mi madre comeré, por ejemplo. Estamos utilizando esta forma gramatical de hiperbatón. Entonces se utiliza en el español, aunque no es muy común. ¿Sale? Bueno, ahora sí, vamos a ver, ya que entendimos qué es el caso y el caso entonces, el oficio que desempeña la palabra en la oración, vamos a ver que tenemos 6 casos: nominativo, genitivo, dativo, acusativo, vocativo y ablativo. El nominativo, que dijimos que es el sujeto, se expresa entonces regularmente con los artículos el, la, los, las, etc. El genitivo, que expresa un cierto tipo de posesión o pertenencia o procedencia de o del. Sin embargo, entendamos precisamente que lo dijimos con claridad, ¿sí? Es un complemento preposicional de nombre, es decir, tiene que anteceder un nombre o un sustantivo para ser genitivo. El dativo expresa objeto indirecto en la oración, para, hacia, etc. El acusativo expresa el objeto directo y lo identificamos como voz pasiva. Y el vocativo es la expresión de llamada y se encuentra también en expresiones de algarabía, de júbilo, etc. Y también en diálogos. El ablativo expresa objetos circunstanciales en, con, por, sobre, la, etc. Esto nos ayudará un poquitito para
para poder identificar el tipo de casos cuando estemos traduciendo del latín al español. Ahora sí, vamos a entrar ya en el tema de las declinaciones y nos metemos en la, vamos a decir, en la parte más interesante de la declinación latina. Y empezamos con la primera declinación. Estudiaremos solo las 5 declinaciones primeras, y estaremos, en este momento estamos hablando de la primera declinación. Decimos que son los temas en A. ¿Por qué son los temas en A? Ahorita, en un momento más, voy a expresar por qué razón son los temas en A. Se refiere a los temas en femenino, aunque también hay algunos masculinos. Recordamos, para poder entender esta estructura, recordamos que cuando hablábamos precisamente de identificar, cuando estábamos identificando las diferentes formas de las lenguas, y decíamos que había monosilábicas, lenguas aglutinantes y lenguas de flexión, entendiendo precisamente estos criterios morfológicos de las lenguas, precisamente a esto se refiere la flexión. La flexión desinencia la desinencia es la estructura mínima que permanece para determinar cada uno de los casos en la declinación de los sustantivos. Es decir, lo expreso de una forma más simple. Estas son desinencias y estas permanecerán siempre. El nominativo siempre, singular, siempre tendrá y terminará con la letra A. El nominativo de cualquier sustantivo plural de la primera declinación, la terminación será AE. Y entonces tenemos la expresión el vocativo A, acusativo AM, genitivo AE, dativo AE y ablativo A. Lo pronuncio así, pero en latín no se pronuncia la A. Por lo tanto, decimos A, AM, A. ¿Ok? En plural, la desinencia o la partícula que se conserva dentro de la expresión de los sustantivos de la primera declinación, el plural será as, arum, is, que permanecerá siempre esta estructura para las palabras de la primera declinación. Voy a poner el ejemplo con esta palabra que tenemos aquí. Aquí tengo rosa, significa rosa, las rosas que nosotros conocemos. Rosa, y decimos en latín rosa, rosa, rosem, rose, rose, rosas, singular, plural, rose, rose, rosas, rosarum, rosis, rosis. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Si estamos diciendo que es nominativo, rosa significa la rosa, ¿sí? Vocativo sería rosa, significa la rosa. Rosam significaría rosa, pero objeto directo, es decir, que anteriormente tendría que estar un verbo afectando directamente a este sustantivo para que sea acusativo y sería rosam. Genitivo de la rosa, dativo para la rosa, ablativo en con por sobre la rosa, circunstancial. El plural entonces sería nominativo, las rosas, vocativo o las rosas. Acusativo sería objeto directo, rosas, pero objeto directo, ¿verdad? Genitivo, rosarum, que sería de las rosas, y dativo sería para las rosas, que sería rosis, para las rosas, ablativo, rosis, en con por sobre las rosas. Alguien pudiera decir, pero ¿cómo no me voy a confundir si aquí la terminación es is y la terminación es is y aquí es ae? ¿Cómo será que no me confunda? Precisamente porque los casos, dijimos que el caso es el oficio que desempeña la palabra en cada oración. Es decir, la oración, como lo vimos en este ejemplo, la oración juega un oficio. Aquí es sujeto, por lo tanto, será puela, ¿sí? Aquí a la niña es objeto directo, por lo tanto, la terminación es puelan.
Entonces, no puede haber error y no puede haber equivocación. El latín es una lengua muy lógica. Solamente tenemos que analizar cuál es el oficio que desempeña la palabra en cada oración. Para eso nos servirán entonces nuestras tablas de desinencias. Esta es la tabla de la primera declinación, ¿sí? Vuelvo a repetir, rosa, la rosa o la rosa. Rosa, objeto directo, de la rosa, para la rosa, a la rosa y ablativo en con por sobre la rosa. Las rosas o las rosas, acusativo, rosas, objeto directo, genitivo de las rosas, dativo para las rosas, a las rosas y ablativo en con por sobre las rosas. Bien. Ya que entendimos esta primera parte de lo que es la declinación, bueno, en realidad lo vamos a entender haciendo ejercicios, y vamos a empezar a hacer algo que se llama declinar. Vamos a declinar sustantivos, así como declinamos aquí Rosa, declinaremos otros sustantivos para poder ir comprendiendo y después armaremos frases sencillas. Por último, vamos a tomar en cuenta algunos conceptos que nos ayuden a entender esta primera declinación. Decimos temas en A. Los sustantivos, la mayoría de los sustantivos de la primera declinación son sustantivos femeninos y algunos pocos masculinos. De los que recuerdo, nauta, que significa marinero, pirata, que es pirata, pero también es masculino, agrícola, que es campesino, de los sustantivos masculinos, pero regularmente todos son femeninos. Temas en A. No hay sustantivos neutros en la primera declinación, lo que significa que puede haber declinaciones, y de hecho las hay, en donde hay sustantivos masculinos, femeninos y neutros. Pero en la primera declinación no hay neutros, unos cuantos masculinos y casi la mayoría de femeninos. A esta declinación pertenecen algunos sustantivos que tienen solamente singular. ¿Qué significa esto? Veamos. Singular, prudencia, solo será singular. Sapiencia, solo será singular. Abundancia, solo será singular. ¿Qué significa? Significa que estas, prudencia, solamente siendo singular, solamente se va a declinar con estas desinencias del singular, no con estas. Estas no. Entonces, podemos hacer el ejercicio. Prudencia. Esta es la desinencia que cambia. Este es el nominativo. Entonces me queda la raíz prudenti y yo si quiero declinar, se dirían prudentia, prudentia, prudentiam, prudentie, prudentie, prudentia. ¿Sí? Y solamente singular. ¿Ok? Solamente plural. Solamente plural. Nuptia, divitie, insidie. Nuptie, boda, que significa boda. Y es que antiguamente las bodas no era la boda como ahora la conocemos, que tenemos una tarde de boda y termina en la noche y ya se acabó. Las bodas eran bodas de días y días y a veces meses. Entonces son las bodas, cuando las personas se aliaban en matrimonio, ¿verdad? Entonces, esta solamente será plural, lo que significa que será nuptie y vamos a declinar con plural, no con singular. Singular no, solo plural. Vamos a hacer el ejercicio nuptie. Vemos la desinencia y terminación ae, ¿sí? Que esta será la desinencia y la raíz de la palabra completa será nupti. Entonces tenemos nupti, nuptie, nuptie, nuptias, nuptiarum, nuptis, nuptis. ¿Sí? Bien. Seguimos con los últimos 2 puntos. Sustantivos con significado diferente en singular y en plural. Este es el significado de estas palabras, de estas 4 palabras. En singular, copia significa abundancia, pero en plural significará tropas. Litera significa letra en singular y en plural litere significará literatura o cultura. Ópera significa trabajo en singular y en plural opere significará obreros. Fortuna significa destino en singular y fortune significará patrimonio en plural. Solamente estas acepciones que existen. Y por último, existen formas irregulares. El genitivo singular puede terminar en as y sigue siendo de la primera declinación. Por ejemplo, la expresión pater familias.
Pater familias. Bueno, es una acepción especial que si nos toca la estudiaremos o yo se la señalaré dentro del curso. Vamos a declinar, ya estamos terminando. Vamos a ver la declinación del sustantivo niña. Entonces, decimos, es para que ustedes puedan ejercitarse. La niña, decimos puela, nominativo, la niña puela, vocativo, o la niña puela, acusativo, la niña, objeto directo, puelan, genitivo, de la niña, puele, dativo, para la niña, puele, ablativo, en, con, por la niña, y se dice puele, hablamos del singular. Las niñas, plural, puelae, pero decimos puele. Nominativo, puele. Las niñas, puele. O las niñas, puele. Acusativo, niñas, objeto directo, puelas. Genitivo, de las niñas, puelarum. Para las niñas, dativo, puelis. Ablativo, en, con, por las niñas, puelis. Bien. Entonces, ya entendimos qué son las desinencias, que son estas pequeñas, la mínima expresión de la palabra que se conserva siempre dentro de las formas de las declinaciones, ¿sí? Y hay una forma que cambia y esa es la raíz de la palabra. La raíz de la palabra no cambia, lo que cambia son las desinencias. Un dato importante antes de que pasemos al final es el genitivo, aquí está el genitivo singular. El genitivo singular siempre designa la declinación del sustantivo. El genitivo singular siempre designa la declinación del sustantivo. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente. Observa, aquí está la expresión en latín. Estela, mensa, umbra, poeta, nauta, domina, pirata. Esta primera expresión es nominativo. Estela, mensa, umbra, poeta, nauta, domina, pirata. Es el nominativo. Estamos hablando de esta expresión, nominativo. Y esta raíz se refiere al genitivo, siempre. Entonces, no es nominativo y plural, jamás, jamás. Es nominativo y genitivo. Y se los digo porque así lo van a encontrar en el diccionario. La expresión siempre vendrá el nominativo guión genitivo. Y es muy importante que recuerden esto, sobre todo cuando nos metamos a las siguientes declinaciones, sobre todo cuando lleguemos a la tercera declinación, porque es un poco más compleja. Entonces, que tengamos en cuenta que esta desinencia final se referirá siempre al genitivo. Y el genitivo en ese sentido es invariable, invariable. Puede variar, cuando digo invariable, invariable a la primera declinación. Es decir, nunca habrá otra declinación del genitivo ae, ni para la segunda, tercera, cuarta o quinta declinación. El genitivo ae siempre pertenece a la primera declinación, de tal manera que si nosotros vemos sustantivos con la declinación AE, sabemos que pertenecen a la primera declinación. Entonces tenemos la estrella, estela, estele, la mesa, mensa, mensa, mense, la sombra, umbra, umbre, poeta, poete, poeta, poete, marinero, nauta, naute, señora, domina, domine, pirata, pirata, pirate, las bodas, nuptia. Recordamos que aquí solamente son plural. La letra, litera, litere, prudencia, prudencia, prudentie. Aquí también hay una excepción especial para que tengamos cuidado. La tropa se dice copia, copie. La niña, puela, puele. La rosa, rosa, roce. Bueno, esta primera declinación es muy simple. ¿Qué es lo que aquí quitamos? Solamente quitamos la desinencia a, y agregamos las siguientes desinencias. Vamos a ver un ejemplo aquí. Vas a trabajar en tu libro en la página número 30 es la página número 30, y 29, perdón, es la página número 29. Y ahí en la página 29 hay unos cuadros como estos. Vas a declinar, hay 8 ahí, pero tú vas a hacer más, 14 sustantivos de la forma siguiente. El sustantivo alma, el nominativo es ánima,
y lo declinarás de la siguiente forma. Entonces, ánima, quitamos solamente la desinencia y aumentamos y vamos cambiando. Ánima, ánima, animam, anime, anime, anima. Anime, anime, animas, animarum, animis, animis. ¿Ok? Es importantísimo que al principio vayas, incluso si escribes ahí mismo en los recuadros, ¿qué significa? Por ejemplo, ánima, la alma, nominativo, la alma, vocativo o la alma, acusativo, alma, objeto directo, genitivo, del alma o del alma, dativo, para el alma, a el alma, ablativo, en con, por el alma. Y lo mismo en plural, nominativo, las almas, vocativo o las almas, acusativo, objeto directo, genitivo sería de las almas, dativo para las almas, a las almas, ablativo en con por las almas. Anime, anime, animas, animarum, animis, animis. ¿Ok? Entonces vamos a declinar los 14 sustantivos. Tienes 8 recuadros. Tú puedes hacer los otros recuadros en la página número 30. Lo importante es practicar. Bueno, y les dejo unos enlaces para el estudio de latín muy buenos. Y vamos entonces adentrándonos a este estudio que es realmente muy interesante. Y les deseo lo mejor. Cualquier duda estoy para servirles y estaré subiendo el material de la segunda declinación. Muchísimas gracias. Pásenla bien.